tema de la charla iba a ser una y voy a ver otra cosa, o lo voy a modificar ligeramente. Sí, yo en un primer momento tenía pensado pues hablar de la organización de la frase, de los trabajos de Agustín sobre las modalidades de frase, sobre la importancia de eso también para la pragmática, su relación con la obra de Carviller, y especialmente por lo que me interesa todo esto, por lo que ello tiene de útil o de imprescindible para entender cómo es esto de que la realidad se haga hablando y de hablar, o sea, verlo a través, ¿no?, del estudio de las frases situadas que van haciendo. Pero luego, pues bueno, con conversaciones con Iván sobre todo me he ido convenciendo de que quizá es recomendable pararse antes en algunas cosas mucho más elementales o primeras sobre cuestiones del lenguaje, no más que nada porque hay muchos prejuicios y muchos errores y confusiones en torno a todo lo que tiene que ver con el lenguaje, que por lo general suelen impedir siquiera llegar a estas otras cosas que me parece que eran las interesantes, ¿no? O sea, creo que hay que hacer una tarea un poco de desbrozar primero cosas, de quitarlas del medio. Probablemente el auditorio que hay aquí no es tampoco el idóneo para esto, porque muchos de vosotros ya estaréis algo desentendidos de algunas de las ideas que han quedado como clavadas en las conciencias de los gramáticos, pero bueno, tampoco nos va a venir mal seguramente como intentar hacer esta tarea de desbroce, ¿no?, de quitarnos de medio prejuicios e ideas muy dominantes. Sí que conservo un poco del título y sí que quería decir algo acerca de esto de cuestiones lógico-políticas, ¿no? Todos estos temas yo los enmarcaría dentro de lo que entiendo que son cuestiones lógico-políticas. No voy a hacer aquí mucha distinción entre la noción de lógico y la noción de lingüístico. No distingo entre lógico y lingüístico, pero no me voy a parar a dar demasiada razón de ello. Si hubiese algún inconveniente, pues porque en la filosofía tradicionalmente se habla como si hiciese lo que se dice, cada vez que se habla de lógico y lingüístico, y entonces pues luego distinguen un poco caprichosamente el uno y el otro. Pero si alguien tiene especial dificultad o especial problema en que yo trate lo lógico y lingüístico de forma indistinta, pues que lo saque, porque es un tema muy interesante y además sobre el que Agustín ha dicho cosas muy valiosas y entonces puede estar bien. Pero claro, esto de cuestión lógico-políticas, ¿no?, parece que de primeras ahí hay algo que choca, ¿no?, que cómo va a ser esto de que las cuestiones lógicas y las políticas, ¿qué van a tener que ver lo uno con lo otro, ¿no? Cuando a diario se nos presentan, pues por ejemplo, unos señores a los que llamamos políticos, mejor dicho, políticos profesionales, ¿no?, o sea, unos que ejercen la profesión de la política. Otra cosa es luego en qué medida ellos reflexionan acerca de la res pública o tal, que algo reflexionarán, tampoco creo que demasiado, pero porque están demasiado dentro de la acción. Pero bueno, la palabra política nos llega un poco por ahí y parece pues que hacer política tiene algo que ver pues con estas cosas, ¿no?, de organizar pues huelgas o de organizar consejos de ministros y no sé nada, no me voy a parar tampoco por otro lado, pues en las facultades de política, un poco siguiendo esta división de saberes que ya hace un rato os ha dicho algo en contra de ello, ¿no?, contra lo que Agustín también decía bastantes cosas, pues las facultades de política, pues ahí se tratan cosas que en principio cualquiera entiende que están absolutamente alejadas de las cuestiones gramaticales. La gramática no se entiende muy bien, ¿no? ¿Qué papel podría tener eso en una facultad de ciencias políticas, por ejemplo? Y bueno, entonces, aunque yo no vaya a poder tampoco, o no me quiera aquí ahora mismo detener demasiado en explicitar el porqué de esto, de esta relación entre lo lógico y lo político, las relaciones, sí que
bueno, quiero decir alguna cosa sobre ello, pero también por delante quiero dejar claro que aquí, en todo momento, yo voy a dar por supuesto, otra cosa es que después a lo largo de la charla se vaya más o menos explicitando o se vaya viendo más clara la razón de la que nacía este supuesto. Voy a estar dando por supuesto en todo momento que las cuestiones lógicas o relativas al lenguaje no solo es que sean políticas, no solo es que sean políticas, sino que son las políticas primeras. O sea, que la cuestión política, igual a alguien le parece que estoy exagerando, puede ser, pero también a veces hace falta exagerar un poco. Pero no, yo lo digo en serio. Esta cuestión de las cuestiones lógicas o gramaticales o lingüísticas son las políticas primeras. Y todo lo demás que se pone por medio suele servir sobre todo para, claro, hacer otro tipo de cosas que no sean tan políticas. O sea, que no toquen tan de veras o tan de cerca a lo común, a la cosa común, ¿no? O, si se quiere, que no toquen tan directamente el orden político, el orden público. O sea, que aquí ya por lo pronto el supuesto es este, ¿no? Volverse sobre el lenguaje, volverse sobre las cuestiones lingüísticas, volverse sobre las cuestiones gramaticales. Estoy planteando, si queréis, así a modo de postulado, que es la vía más directa de hacer política. Esto es una cosa chocante y yo creo que es una de las gracias que tiene la obra de Agustín, una cosa a mí, por cierto, que me lo ha revelado justamente la obra de Agustín, luego lo he podido ir, digamos, redescubriendo también por otras vías, pero porque es que, ya por decir algo de la obra de Agustín a este respecto, es un hecho bastante notable y bastante importante tener en cuenta el que en Agustín nunca haya estado separado de esta cuestión del estudio de las cuestiones lingüísticas con las cuestiones políticas. Lo uno ha ido siempre de la mano del otro, ¿no? Hay veces que sí, pues que hay obras que parece que están más claramente dedicadas a la cuestión lingüística, pero nada que se deje uno a ellas, inmediatamente empieza ya a notar cómo ahí hay algo que está afectando, está tocando a cuestiones de orden o que hay algún tipo de acción política, ¿no? Detrás de eso. Y a la inversa, en los textos más políticos, explícitamente políticos, o que según el uso habitual de la palabra político se reconocerían como más del orden de lo que la librería quedaría catalogado en la sección política o libros de política, pues en esos libros, digamos, la cuestión lingüística está apareciendo constantemente y se ve como tendría un papel fundamental. Y esto, por cierto, estoy todavía simplemente en una pequeña introducción, pero esto, por cierto, me parece a mí que puede servir para explicar o para entender de alguna manera, no es la única forma de explicarlo, ni la única forma de entenderlo, pero puede servir de alguna manera para entender, es una sospecha que tengo yo desde hace tiempo, esta perplejidad que se da en cualquiera que se pare a leer a las cosas de Agustín y sobre todo que se pare a estudiarlas, que yo creo que hemos compartido muchos esta perplejidad, que es la de empezar a ver lo relevante, bueno, primero lo voluminosa de la obra, lo enorme de la obra, lo relevante de la obra, lo pertinente de las cuestiones que salen ahí, lo reveladora, descubridora y desengañadora que es. Y de ver la importancia y por atenerme ahora mismo más a las cuestiones lingüísticas, descubrir, ¿no?, hasta qué punto ahí se han publicado una serie de cosas que claramente están mucho mejor hechas, están más esforzadas, son mucho mejores que la inmensa mayoría de las cosas que nos encontramos a diario y que nos dan de comer y de estudiar. Cómo se han en esas obras enmendado algunos errores muy fundamentales de las gramáticas escolares tradicionales y de muchas ideas de equívocos, según el caso, que tienen, por ejemplo, los lógicos, y sin embargo, pues que la obra de Agustín no haya conseguido que esa obra haya servido para que se arreglen esos problemas que hay, o para que se la atienda tampoco,
Esto es una cosa que llama mucho la atención. Y pues que se le pueda dar el Premio Nacional de Ensayo por hablando de lo que habla, ¿no? Y sin embargo, pues después te encuentras con el manual de la Real Academia de la Lengua, pues ahí exponiendo una doctrina gramatical que, bueno, no solamente es que es totalmente caótica y es una mezcolanza ahí de cosas de muchísimo cuidado, sino que entender, digamos, tratar de hacer congruente el manual de gramática de la Real Academia es una tarea más ardua y compleja que el simple estudio de la propia lengua. Esto hay que decirlo porque es así, y yo me paraba a leer la gramática que por cierto tampoco es lo que enseñan en las escuelas, después en los profesores de lengua, si es que se da gramática en las escuelas, que ya tengo duda. Pero no, estaba diciendo que digo, claro, en la obra de Agustín hay cosas, un libro incluso al que le han dado un premio nacional, resulta que hay cosas donde se soluciona, se resuelve de forma muy clara ciertos errores que ha reproducido la gramática escolar tradicional. Entonces no se entiende que eso luego no se vea reflejado ¿no? Digo, los estudiosos han tenido que sacar algo de aquí. Bueno, pues digo que esto de que la cuestión lógica es política, y que es la cuestión política primera, me parece que también puede servir para entender de alguna forma este fenómeno, esta perplejidad en la que entra un estudiante de la obra de Agustín García Calvo al encontrarse con estas cosas. Y es que me parece a mí que no es de esperar, por desgracia, no es de esperar que las cosas de Agustín, las mejores cosas de Agustín, lleguen nunca a verse reflejadas o servir para que se corrijan ciertos errores que hay por ahí en las gramáticas escolares, ¿no? Y no solo las gramáticas escolares, por ejemplo, equívocos que se manejan, que están a la orden del día entre los lógicos, ¿no? Y la literatura filosófica de la lógica, que sigan reproduciendo un montón de errores o de confusiones que Agustín ha aclarado muy limpiamente. No es de esperar que eso se arregle, digo. Y aquí se ve porque se sospecha que no eran meros errores, que no eran descuido. Esto a mí parece una obviedad decirlo, pero a mí me llevó mucho tiempo darme cuenta. Me llevó tiempo darme cuenta de que había errores que eran sistemáticos. Sistemáticos quiere decir que es que responden al sistema, que había una regla detrás de ellos. O sea que estaban desempeñando una función. Hay, por supuesto, hay muchos errores que se pueden resolver sin el menor de los problemas. Pero hay otros que parece que están desempeñando algún tipo de función digamos, los artículos de fe fundamentales sobre los que sostiene el orden, ¿no? El orden dominante. Entonces, bueno, ya digo que esta es una posible vía de explicación que yo presento también por delante para ver que que los que teníamos algo así como la ilusión que la obra de Agustín se diera a conocer y que sirviera para arreglar ciertas cosas, yo hoy día ya más bien empiezo a pensar que es una ingenuidad. Eso no va a ser posible precisamente porque las cuestiones gramaticales eran cuestiones políticas, precisamente por eso. Bueno, por decir algo más muy rápidamente sobre esto de que las cuestiones lógicas o lingüísticas son políticas, bueno, pues recordar, ayer ya salió un poco esto, pero recordar que Agustín ha asistido más de una vez, ¿no?, en aquello de que natura segunda era verdad primera. Natura segunda era verdad primera. O sea, por decirlo rápidamente, porque no me quiero tener en esto, porque hay muchas cosas en las que quiero poder avanzar. Vamos, que la culpa precede a la causa, que la noción de causa física es posterior, cronológicamente, si queremos decir así, históricamente, pero también en lo que se refiere lógicamente, es decir, en la jerarquía lógica, la noción o la idea de causa es posterior a la de culpa y no al revés. Esto, vamos, esto lo reconoce, esto lo ha visto, está muy bien, el propio Kelsen, el jurista positivista así por excelencia, él lo ha visto también claro, que lo dice claramente. Pero
Digo, claro, la noción de culpa precede a la de causa, pero todo eso se monta sobre algo que es ideal y que es mucho más general, que es la idea de relación, por ejemplo. Lo que pasa es que ahora llegaremos, ¿no?, a esta cuestión. Esto, ayer me di cuenta de que es más, que quizás es importante que me tenga especialmente en ello, detenernos en esto de las ideas que son, para poder ver, o sea, tratar de definir un criterio de lo lógico, un criterio lingüístico, para que quede claro, ¿no?, cuando decimos que lo lógico, lo lingüístico precede a lo político y a lo físico, por las cuestiones de la política y las cuestiones de la física. Pues sí, habrá que... Entonces, esto lo veremos un poco más despacio. Pero bueno, otro ejemplo, que la noción de individuo físico es una cosa muy llamativa, que los físicos hablan del individuo físico, y eso puede ser una realidad física así evidente, por supuesto no es falsable, claro. La noción de individuo, los individuos físicos, los individuos reales, que decimos individuos reales, son producto, y no al revés, de los individuos jurídicos. El individuo jurídico precede al individuo físico, y no al revés. Pero a su vez, todo ello, tanto el individuo jurídico o el individuo jurídico precede al individuo real. A todo ello precede, pues justamente, la noción de idea de individuo, que tiene la preclara condición de ser una entidad puramente ideal. Eso, esta pretensión también de que haya individuos por aquí, ¿no? Esto lo vamos a ver más claro, creo, ahora cuando nos metamos un poco con esta cuestión del criterio lingüístico. En fin, pero si acaso hay una formulación que a mí me parece mejor para dar cuenta de la razón política o de lo político que había en las cuestiones lingüísticas, ¿no?, pues si se quiere decir así también, el peligro que hay, de lo peligroso que puede ser una buena gramática, un buen estudio, lo peligroso para el orden establecido que puede ser un estudio del lenguaje bien encaminado, honrado. La formulación que me parece que quizá puede dar mejor cuenta de esto es esta. Quizá hay algo manida entre los que hemos leído o oído a Agustín, pero que hay que recuperarla, igual hay que pararse a tratar de hacerla, de revivirla y de precisarla un poco, ¿no? Esto de la realidad está lingüísticamente constituida, o la realidad está constituida por la operación lingüística. Por lo que podríamos decir también, como a mí me gusta más decirlo quizá, porque me parece algo menos filosófico, me refiero, o sea, que otra formulación en la que no hace falta introducir tanta jeta es: la realidad está hecha hablando y de hablar, se está haciendo aquí y ahora hablando y de hablar, o mejor dicho, se está haciendo y deshaciendo hablando y de hablar, ¿no? Bueno, en fin, digo que esta es la formulación en la que me parece, que se puede ver de forma bastante clara hasta qué punto esto es político, esto es acción política. Por un lado, pues el más evidente, eso de que la realidad está constituida lingüísticamente, o está constituida por la operación lingüística, bueno, pues es claramente atacar quizá el artículo de fe sobre el que sostiene la forma de orden dominante, que es el realismo, ¿no? Porque el realismo pues suponía justamente que eso es imposible, o sea, que la realidad es eso que está ahí, ¿no?, dado con anterioridad de independencia de lo que se diga y de que se diga, ¿no? Entonces, ya solamente partir de ahí. Pero por otro lado, es político por el lado de que, bueno, se está ahí de alguna forma sugiriendo que
la tarea de volvernos sobre esto que estamos aquí haciendo, la tarea de análisis del habla, la tarea de tornar mientes sobre lo que se está haciendo sin saber qué se hace mientras se está haciendo, y que llamamos hablar así un poco engañosamente, pues esa tarea es a su vez tarea de análisis y descubrimiento de cómo se está haciendo y deshaciendo, constituyendo eso que llamamos realidad y que presume de estar dado la teoría de independencia de todo. Pero esta fórmula tiene un problema, que a mí yo me encuentro en ella constantemente, es que se la asimila siempre muy rápido. O sea, me parece que para poder, o al menos a mí lo que me gustaría aquí es, para que nadie se pueda escapar demasiado rápido de esta formulación, pues intentar tratar de entender con un poquito más de precisión de lo habitual qué se está diciendo ahí cuando se dice que cuando decimos que la realidad está constituida de investigar. Claro, porque aquí aparecen dos términos que son, me parece, el medio de todo. La noción realidad y la noción lenguaje. Y una cosa que a mí, como estudiantillo de la Facultad de Filosofía, al principio no me di cuenta. Tú asumes pues, que los que hablan ahí, pues que se hablan muy bien, que son muy rigurosos y todo, pero con los años, pues una cosa de la que me fui dando cuenta es de que las nociones, tanto la noción realidad como la noción lenguaje, se usan de forma absolutamente equívoca. En la literatura filosófica nadie se atreve, nadie se arriesga a formular criterios con los cuales distinguir claramente qué es real de qué no lo es, ¿no? Se ha hecho y se han abierto ahí muchos problemas, ¿no? Pero me refiero en el uso habitual, ¿no? En la literatura filosófica, y no solo en la filosófica, es una cosa del habla vulgar. Y exactamente lo mismo pasa con lo del lenguaje. Lo del lenguaje, claro, la mejor forma de no enterarse de nada, de no volverse de no descubrir, digamos, lo que ahí estaba pasando y lo que ahí estaba haciendo, era pues dándolo por sabido. Con la realidad se hacen otras muchas cosas, a veces se confunde, se toma la realidad, cuando se dice realidad, se entiende como si fuese equivalente a lo que hay por aquí, lo cual eso se puede desmentir de muchas maneras, que el uso de realidad es engañoso, pues lo sea, porque la realidad está siempre en tercera persona, es algo de lo que se habla, ¿no? Y lo que hay por aquí, pues nunca está, eso no es de muchas formas. Pero nunca del todo, es lo que hay por aquí, pero luego ya inmediatamente tal y como denominado, o sea, tal y como ya con sus nombres, lo cual ya presupone, para estar denominado, ¿no? que ello está organizado en virtud de frases predicativas que en algún momento hayan dicho que era lo que hay por aquí. Entonces, la noción de la realidad es muy confusa y habría que pararse, y en su momento también hice todo un listado de distintos usos que se suelen hacer de realidad y las conclusiones habituales. No me voy a parar tanto en ella hoy, porque creo que sí me voy a parar más en la del lenguaje, porque creo que en lo que más me interesa centrarme en la cuestión del lenguaje, creo que puede ayudar ya a esclarecer sin más, tanto por un lado todo eso de la realidad que es, y en qué sentido se puede decir que se constituye, o que la operación lingüística la constituye, como entender pues la necesidad que había de usar la palabra realidad de forma equívoca, o a veces de un modo, a veces de otro, según el interés. Una última cosa sobre la palabra realidad. Claro, los filósofos ya hace tiempo que intentan evitar. En la literatura filosófica se ha impuesto más o menos otra palabra que es un mero eufemismo de realidad, esto que es de real, que es ontológico. Lo de ontológico, esto habría que pararse a discutirlo, digamos, desde fuera, o sea, cogiendo usos de la noción en la literatura filosófica y empezando a ver ahí qué está pasando, ¿no? Hay ejemplos muy claros, quizá el que parece a mí más llamativo y interesante es esto que han llamado el argumento ontológico de la existencia de Dios.
ahí se ve claro, o sea, eso es una redundancia absoluta porque no hay ningún argumento ontológico que no sea de existencia. Un argumento ontológico es un argumento de existencia y no puede haber, digamos, argumentos ontológicos que no sean de existencia. Eso no. En fin, está claro, por supuesto, tomando el verbo existir como equivalente al sustantivo de realidad. En fin, ya digo que habría mucho muy interesante que decir sobre esto de la realidad económica para la me quiero ir más a esta cuestión del lenguaje, porque veo que sobre todo cada vez que se intenta pues traer las cosas de Agustín y demás, hay gente que igual no está tan metida en ello, pues el lado por donde antes se escapan o se protegen frente a lo que había de político precisamente en las cosas que decía Agustín, pues suele ser dando por sabido que es eso del lenguaje y lo lingüístico. Y por otro lado es bastante evidente y llamativo, animo a cualquiera que trate a que vaya a comprobarlo, es muy llamativo, bastante, el que en aquellas obras donde parece que más falta hacía arriesgar algún criterio en virtud del cual resolver dudas del orden a si eso no es lingüístico, si esto lo que se habla es lenguaje o no lo es. Obras me refiero, pues por ejemplo, como las de Frege o las de Russell, ¿no? Ahí parece que no hay excusa, que en algún momento tiene que quedar claro, porque ya que están hablando de por un lado de lo lógico y de la lógica y del mundo real y de lo ontológico y tal, en esos lugares parece que no hay ninguna excusa, hace falta algún criterio. Dígame usted dónde empieza y dónde acaba lo uno, dónde empieza y dónde acaba lo uno y dónde empieza y dónde acaba lo otro, ¿no? O al menos dígame qué es lingüístico y qué no lo es. Claro, no es casual el que no se arriesgue un criterio, es muy llamativo, pero no es casual, porque eso es luego lo que asegura, lo que garantiza. No digo que a mala intención, no con conciencia y nada, esta gente son gente honrada, ¿no? Eso lo doy por sentado, pero claro, les permite practicar el habitual contrabando, o sea, tomar por extralingüístico cosas que eran del orden totalmente de lo lingüístico, productos que eran totalmente de lo lingüístico. Entonces ese contrabando de estar pasando unas cosas de un lado a otro, lo necesitan constantemente, pues bueno, pues al final para cumplir bien con los fines con los que trabajan, que suelen tener que ver sobre todo pues con la fe, la ciencia, el futuro y la realidad. Bueno, entonces lo primero me parece es esto de lo lingüístico. Una cosa que a mí me fascinó de Agustín es de repente encontrarme en alguien que diga claramente qué vamos a entender, qué entendemos por lingüístico, que formule a riesgo un criterio al menos, con que discernir qué es lingüístico de qué no lo era, ¿no? Para que también cuando estemos hablando de lingüístico quede claro de qué estamos hablando, más o menos claro. Esto luego sí he encontrado también precedentes. Líder, por ejemplo, en la sección aquella, ¿no?, donde habla del principio abstractivo, del principio de la relevancia abstractiva, que a su vez está tirando a Trubetskoy, que donde parece que ha aparecido por primera vez de forma más claramente explícita, más explícito el criterio que distinguir que es lingüístico, ¿no?, en aquel caso al respecto de los fonemas. Diller ya se da cuenta, dice, bueno, lo lingüístico es esto, ahora voy a contarlo, solo que parece que los lingüistas no son conscientes del todo de que ese es el criterio que están manejando para discernir que el lingüístico que no lo es. Entonces, digo, que hay precedentes en Agustín, a mí me fascinó el encontrarme algo donde digo, al menos aquí un criterio que se arriesga, que luego alguien puede decir, no, mira, pues no estamos de acuerdo. Es un criterio, claro, que pone serios problemas, por ejemplo, a las ideas de materia y de idea que tienen los buenistas, que por eso es una pena que no hayan estudiado en esa día a día. Bueno, pero vamos a hacerlo entonces. Para entrar en esto, yo creo que lo fundamental es pues preguntárselo. O sea, preguntárselo. ¿Esto del lenguaje qué es? ¿Qué es? ¿Alguien así? ¿Qué es? Unas gafas que te pones, pero que te puedes quitar y ver las cosas con otras gafas diferentes. ¿Cómo?
Las gafas que te pones, tú puedes ver las cosas con las gafas del lenguaje, pero puedes verlas con las gafas de la química o de la física. Pero ¿qué cosas ves? O sea, ves, o sea, las cosas esas que ves están ya, digamos, como siendo las que son independientemente de las gafas que se pongan. La gafa sería como que le cambia el color o el aspecto, lo que sea. Tú como estudias estas cosas del lenguaje, pues para ti todo es lenguaje, pero el físico, pues para él lo ve con los ojos del físico y el químico con los del químico. Vale, tiene hasta cierto punto se entiende por un lado de dónde viene esto, que es esta idea justamente de entender el lenguaje hay un artículo en Hablando de lo que hablo, ¿no?, de Agustín, donde se pelea con esto, es decir, entender esto del lenguaje por recurso a la noción de instrumento, o sea, entender el lenguaje como un instrumento. Tiene bastantes problemas, muchos. En primer lugar porque eso... pero bueno, no me quiero meter en ellos porque el problema que tiene eso es que no se me está respondiendo, o sea, porque entiendo que, digo, ¿cuál es el criterio con que diferenciar qué era lingüístico y qué no lo es? Y decir que son unas gafas, pues entiendo que es una metáfora a lo sumo, ¿no? Pero que nadie pretende que el lenguaje sean gafas, no son unas gafas. ¿Qué es el lenguaje? ¿Qué es lo lingüístico? ¿Cuál es el criterio con el que diferenciar qué era lingüístico respecto de lo que no es lingüístico? Porque muchas veces se dice eso, bueno, eso son palabras, pero esto son hechos. ¿Dónde está el criterio? ¿Cómo se distingue el uno del otro? Eso ya algunos ya sabéis lo que voy a decir, pero más o menos. Pero cuando hablas de lo lingüístico te refieres a los lenguajes naturales que se usan hablando. De repente tenemos por ahí gente que dice que estudia el lenguaje. ¿Qué estudia? ¿Cuál es el objeto de estudio de los que... O cuando se habla del lenguaje, ¿de qué se habla? ¿Dónde empieza y dónde acaba eso? Pero eso no mayoritariamente, bueno, en términos generales, lo que busca es la influencia. Porque el lenguaje hace algo, pero no quiere ocuparse de qué hace el lenguaje, pero sabe cómo el lenguaje puede llegar a un objetivo o a una idea. Bien, está bien, y yo creo que luego seguramente podemos hablar más de eso y saldrán cosas, pero siento insistir. La pregunta sigue estando sin responder directamente. O sea, ¿qué es el lenguaje o cuál es el criterio con que diferenciar lo lingüístico de lo que no es lingüístico? Seguro que te ha dicho que es una acción. Vale, entonces tengo que preguntar de otra forma. ¿Qué es lo específicamente lingüístico, ¿no? Porque acciones, en principio podríamos decir, bueno, acciones, alguien diría, ¿no? Acciones es general y podemos tener lo lingüístico como un caso de acción. Pero ¿qué es lo específicamente específico o característico de esa acción? Si es que lo vamos a pensar como acción, que habrá que en un momento dado también plantear esto. A ver, que tampoco hace falta resolverlo, simplemente yo lo único que digo es, y más teniendo en cuenta que aquí no hay buenistas, no hay tampoco como pues aquí lo importante simplemente me parece es, bueno, tener en cuenta que es que esa pregunta había que hacérsela, ¿no? ¿Cómo es posible que yo haya pasado no sé cuántos años en la Facultad de Filosofía, que además, el no haber sido buen estudiante tuvo ciertas ventajas, hizo que estuviese muchos más años en la universidad y leyese mucho más de lo que leían los buenos estudiantes que iban aprobando rápidamente? Porque yo me pasé tantos años ahí, ¿no? Y claro, pasar tantas cosas por mis manos. Y una cosa pues muy llamativa es esa, que con una pregunta tan elemental como esa, ¿qué es el lenguaje? Que no te la encuentras en ningún lado. ¿Se puede contestar a por esos dos límites del lenguaje en plan del lenguaje para ellos? Sería a través de un gesto deístico desde fuera del lenguaje, lo que diría señalaría los contornos. Es una pregunta. Y otra, ¿te has metido con que Iván utiliza una metáfora que son la de las gafas? Que yo no estoy de acuerdo, pero tampoco estoy de acuerdo con la idea de que eso es incorrecto porque es una metáfora, porque el lenguaje, la palabra lenguaje, es una relación metonímica con una parte nombrada a través del lenguaje, que es la lengua. Sí. Entonces hay una relación todo el rato poética del lenguaje consigo mismo. Pues sí, bueno, de alguna forma. Entonces, bueno,
Bueno, más lanzar... yo más bien ahí lo que diría es que está claro que aunque hay una referencia al órgano, pues, a la lengua, a esto, ¿no? Hay una referencia a eso, está claro que con la palabra lenguaje estamos tratando de hablar de otra cosa que no es de eso. ¿De qué estamos hablando? Y luego lo de las gafas, simplemente, bueno, señalar que hay algo, me parece acertado, o al menos a tener en cuenta sobre lo que habría que pararse a pensar, que es esto de si el lenguaje es un instrumento, ¿no? Lo mismo que el martillo es un instrumento con el que trabaja el carpintero, que surgen también siempre muchos problemas, ¿no? De quién usa quién, ¿no? Quién usa quién. Yo creo que esa forma de acercarse al lenguaje tiene problemas, tiene limitaciones, sirve también, puede ser reveladora hasta cierto punto, pero tiene limitaciones. Pero mi objeción iba más bien en el sentido de que en cualquier caso no respondía, ¿no?, a dar un criterio, porque con eso yo no puedo empezar a distinguir qué había aquí de lingüístico ¿no? qué había de lingüístico y qué no. Las gafas a mí me sonaban un poco a lenguajes formales. ¿Tiene que ver con eso? Pero... Sí, Iván, sí, claro. Iván un poco lo decía, pues porque una cosa que parece que suele salir a veces es como, no, parece que si nos podemos estudiar las cosas, a tener en cuenta el lenguaje, entonces parece que estamos todo viendo desde el prisma de lo lingüístico, ¿no? Pero claro, podemos ponernos a mirarlo todo desde el prisma de, yo qué sé, del químico, ¿no? Entonces todo es química, ¿no? Pero aquí es que, claro, esta es la cuestión, es que aquí no se ha dicho ningún dato del lenguaje. Pero precisamente para que no se nos haga pasar por no lingüístico lo que lo era, hará falta algún criterio con el que diferenciar, ¿no? Porque, o sea, no se trata justamente de decir, cuando se dice esto de la realidad está lingüísticamente constituida, no se trata de decir que todo sea lenguaje o que todo lo que hay por aquí sea lenguaje, sino se trataba precisamente de asegurarnos de que eso que está hecho hablando y de hablar y que por lo tanto es discutible, es acible, deshacible, hablando y de hablar, no se nos puede hacer pasar como que no es algo hecho hablando y de hablar. Y para eso pues es muy útil tener un criterio con que distinguir qué es lingüístico y qué no. Podría ser, aunque yo no soy muy fan, un criterio histórico, en el sentido de que en algún momento no hubo lenguaje. El problema del criterio histórico... Sí, que se construye a través del lenguaje. Bueno, eso ha generado muchos problemas, ¿no? Ahí está la cuestión de la ontogénesis, o sea, en qué momento aparece, que es un problema que luego vamos a quedar, es absurdo en sí mismo a que se piense eso del origen, o sea, que el lenguaje va a tener un origen histórico, no tiene sentido, pero se ha llegado a plantear muchas veces, ¿no? En qué momento, y ahí sí han aparecido muchos problemas. Bueno, da igual, suficiente. Porque yo veo ya que la cosa se va por movidas demasiado complicadas, o sea, y me parece que aquí claro, nos olvidamos siempre, nos pasa a todos, ¿no?, de lo más inmediato, lo que está más inmediatamente dado para cualquiera, y eso es lo habitual, es lo normal, ¿no? Entonces, lo que me parece que más inmediatamente, así lo plantea Agustín, a mí me parece que es un acierto enorme, con lo que se encuentra más de inmediato alguien cuando se vuelve sobre el lenguaje o piensa que es el lenguaje, todavía no estamos en qué es lo específicamente lingüístico, pero con lo que se topa más inmediatamente alguien cuando se vuelve sobre el lenguaje, o vamos a formular de otra forma, con lo primero que se encuentra, o de forma más inmediata, no inmediata, con lo que se encuentra de forma más inmediata un niño que aún no ha aprendido a hablar, ¿no?, cuando se topa con el lenguaje, ya, por supuesto, el niño eso no sabe ni qué es lenguaje, ni se puede decir que el niño se esté encontrando con el lenguaje, eso es algo que ya estamos diciendo nosotros desde fuera, pero con lo que se encuentra un niño, con lo que se topa un niño, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con lo otro que yo quería contar en la charla cancelada, por las muchas observaciones que estaba haciendo acerca de cómo aprende un niño a hablar o cómo se mete un niño al lenguaje. Con lo primero que se encuentra un niño, diríamos que es pues un flujo, una sucesión, hay un flujo de algún tipo.
si alguna vez llegó a plantear, dice, bueno, a ese respecto, pues lo podemos tratar como una corriente eléctrica también. Algo que se da a la sucesión, porque en ese sentido solamente es temporal, ¿no? El niño se encuentra con, ¿no? Cuando los padres están hablando, pues entienden que ahí está pasando algo que es temporal, que es sucesivo, o que es... voy a hacer un flujo, por no meter todavía ni cuestiones de continuidad ni discontinuidad ni nada. Pero hasta ahí pues no hay nada específicamente, vamos a decir que sea específicamente lingüístico, y se puede estudiar el lenguaje como tal flujo, ¿no? Hay unos aparatos, osciloscopios y no sé qué, ¿no? Que igual a alguien se le podría haber ocurrido, de hecho se le ha ocurrido por absurdo que nos parezca, por ejemplo, pues ver, yo qué sé, pues ponerle por ejemplo a alguien en la cabeza unos aparatitos, con eso dibujar unas gráficas, ¿no? Y tratando de interpretar esos movimientos que quedan registrados, ¿no? Ese flujo, intentando interpretar ahí, pues intentar entender algo de lo que es el lenguaje, ¿no? Ese tipo de idioteces, pues es las que parece que están de fondo cuando alguien dice algo así como que el lenguaje está en el cerebro y cosas por el estilo, ¿no? Que parece que es que abriendo el cerebro ahí pues vas a poder estudiarlo o poniéndole, ¿no? un cacharrito que sea capaz de convertir la actividad cerebral en alguna forma de flujo eléctrico, pues parece que ahí se puede aprender algo de... Bueno, pues a este respecto parece claro que eso es lo primero con lo que parece que se encuentra un niño. ¿No? El niño está totalmente inmerso en una situación donde se está hablando sin parar. Y no sé hasta qué punto podemos decir ahí que el niño diferencia ese flujo respecto de otros, respecto de, ¿no? del agua que ve correr o de las cosas que están pasando a su alrededor. Bien, pues bueno, desde luego a la hora de estudiar el lenguaje, esa condición sucesiva, no simultánea, hay que tenerla en cuenta también. Pues hay que tenerla en cuenta. Hay que tenerla en cuenta, ¿no? Esto, claro, sí, de una forma arbitraria, porque obviamente una raya nunca va a poder dar cuenta de un movimiento sucesivo, pero convengamos, ¿no? Que esta niña está de alguna forma como representando ese carácter sucesivo o discursivo de eso que llamamos lenguaje. Bien, lo que pasa es que parece que el niño en algún momento dado, claro, lo mismo que el niño puede pasar a nosotros ahora mismo, claro, el niño en un momento dado, de alguna manera, y esto es un misterio, empieza a darse cuenta que los distintos elementos o cosas, aquí está la cuestión del ritmo, claro, en un primer momento, el hecho que tú hicieras a la charla de ayer viene muy bien, porque está claro que de primeras tiene que haber una primera organización, aunque solo sea rítmica, ¿no? de ese flujo. O sea, esa continuidad no se puede presentar nunca como una pura continuidad. Parece que en algún momento el niño empieza a reconocer partes diferenciadas, alguna forma de discontinuidad. Entonces ahí parece que ese fenómeno rítmico que trasciende al humano, en algún momento en el niño está interviniendo, que es lo que le permite empezar a distinguir partes o tramos. Podemos decir, si acaso incluso elementos, aunque a mí me parece que decir elementos aquí ya es parte de la... Ya lo sé, pero en el artículo él llega a meter esa palabra así muy de primeras. ¿Sí? Tramos o partes, sí. Tramos o partes. Se empieza a distinguir tramos o partes. No me voy a meter ahora ya sobre cómo desde lo rítmico se va montando todo lo demás. Pero en un segundo momento parece que distingue tramos o partes. Y en algún momento, y este es el otro gran misterio, parece que de alguna forma el niño tiene que reconocer que aquello que no es lo mismo, los tramos o las partes que no son las mismas, en tanto que se están dando en momentos diferentes y de formas diferentes, porque no hay modo de que se dé dos veces exactamente igual nada, ¿no?
Eso era la condición indispensable de lo que es estar dando la sucesión. De verdad no puede darse nunca dos veces nada exactamente igual, ¿no? Entonces, de algún modo parece que en algún momento eso que no es lo mismo se reconoce como repetición de lo mismo. Que hay repetición de algo. Que hay algo que sin ser lo mismo se reconoce como si fuera lo mismo. Eso que se reconoce como lo mismo sin serlo, eso es lo que en rigor, y esto habría que precisar el uso de este término porque se suele utilizar de una forma muy poco rigurosa, es lo que en rigor llamaríamos y deberíamos llamar abstracto o ideal. Eso que propiamente no está aquí, porque lo que nos encontramos en la sucesión no es eso que es lo mismo. Lo que nos encontramos en la sucesión no, más bien es algo que no es nunca lo mismo. Que se hace que no pasa lo que pasa. Que se hace que no, como si no pasara lo que pasa. Es el descubrimiento de una vez. Eso es. Descubrir que hay algo que está ahí siendo lo que es, como si no pasara lo que pasara, o sea, algo que sin ser lo mismo lo es el reconocimiento de un ente o un elemento ideal. Eso se llama abstracto. Y está bien además llamarlo abstracto porque hay que tener en cuenta que para reconocer eso hace falta llevar a cabo un proceso de abstracción enorme. El proceso de abstracción enorme quiere decir quitar un montón de elementos de los sonoros o los visuales o los que sea, ¿no? Auditivos sobre todo, quitar un montón de elementos, pero esto claro se da necesariamente también a nivel de visual, pero quitar un montón de elementos de los auditivos que no son relevantes para quedarse con unos pocos que son los que hacen reconocible eso mismo que se está repitiendo. O sea, por decirlo de otro modo, porque esto a veces a los filósofos les suele costar, pero creo que se entiende bien si cuando se pone esto de A es igual a, digamos ya por sentado, bueno, esta fórmula es verdadera, bueno, bien, pero vamos, esto, para que esto sea verdadero aquí ha habido que hacer mucha operación, porque de primeras es claro que es esto y esto no son lo mismo. Entonces, entendiendo esto como una predicación o como una formulación predicativa, si decimos que esta formulación es verdadera, lo que habría que decir es que la A con respecto a la cual es verdadero esto, esa no es ninguna de las que está aquí. La A con respecto a la cual esta formulación es verdadera es una que es ideal, que es la abstracta. De esa sí se puede decir, o sea, en virtud de esa sí se puede decir que esta formulación es verdadera, porque podemos decir que estas de aquí no son sino casos o realizaciones de esa idea, de la misma, casos o realizaciones de la misma. Claro, en el lenguaje esto de repente empieza a pasar pues a todos los niveles, o sea, que se empiezan a reconocer. Bueno, claro, no un poco ahora tanto, pero entonces simplemente insisto en eso. El que algo, claro, lo dicho implica que cuando se dicen cosas como que el sol de cada mañana es el mismo, o que yo soy el mismo hoy y mañana, que Jonander es Jonander hoy y ahora, o cuando se dice que, no sé, que el Estado español es el que es y es el mismo hoy y mañana, pues obviamente ahí ya, en virtud de este criterio, si se ha entendido, se ve claro que ahí se está hablando exclusivamente de entidades puramente ideales. Son entidades puramente lingüísticas en este sentido estricto de la noción. Son entidades puramente lingüísticas. Ya que lo que hay por aquí, fuera parte, digamos, si no fuera por la intervención de esos ideales, en ningún caso se puede decir que sea lo mismo, porque no hay en la sucesión, digamos, no hay posibilidad de que se dé nada que sea verdaderamente lo mismo ahora y ahora, ¿no? Entonces, bueno, a mí eso ya me parece un descubrimiento valiosísimo, y permite entender por lo pronto cómo efectivamente, por una de sus caras al menos, porque esto luego tiene muchos más pasos y es más complejo, pero por una de sus caras al menos me permite entender muy bien en qué sentido se está diciendo esto de que la realidad está lingüísticamente constituida. O sea, es que lo que entendemos por realidad resulta ser algo que luego está denominada
¿no? O está organizada en base a unas ideas que no se reconocen como ideas. Eso era necesario para que la realidad funcionase como funciona, que no se reconocen como ideas, pero que son ideales. Que son ideales. Bueno, pues entonces digamos que ahí, a la hora de volverse sobrelingüístico, pues lo más inmediato que se encuentra uno es esa condición sucesiva, ¿no? En un segundo momento, lo que reconoce, lo que se descubre es eso, aparición de tramos o partes que se repiten, que sin ser el mismo se reconocen como si fueran el mismo. Y a la hora de hablar eso está sucediendo constantemente. Si yo digo, o sea, el fonema A al principio de la frase y el fonema A al final de la frase, ahí tiene que reconocerse como el mismo. La palabra, bueno, por no meterme tanto con las palabras con significado, los indicadores de frase, los indicadores que resuelven si se trata de una frase de tipo preguntar, o de tipo decir, o de tipo yusiva, ordenar, mandar, o pronunciar obligatoria, etc., o vocativa, votiva, los indicadores de frase, los indicadores prosódicos que resuelven qué tipo es una frase, esos también esos son ideales, o sea, nunca se pueden pronunciar exactamente igual de dos maneras, sin embargo se reconocen como si lo fueran, y eso hace que yo pueda distinguir entre dos frases que no han sido entonadas exactamente igual, que ambas son, por ejemplo, pues, frases de decir. Entonces, ahí hay ya un criterio expuesto sobre qué es lo ideal y qué es lo abstracto, y se puede discutir, hay quien pueda tener objeción contra ello, pero no se está ahí expuesto, y eso me parece que es un mérito de Agustín. Bien, entonces, en un segundo momento, digamos, la tarea de investigar el lenguaje va a consistir precisamente en descubrir cuáles son esos elementos ideales que están ahí funcionando. Sí, el segundo momento es un descubrimiento de que no era segundo momento. Bien, sí, y de hecho, claro, y de hecho todavía no llegaba a algo que es que sí, bien, vale. Digamos, admitamos este orden así, digamos, por razones meramente pedagógicas. O sea, no quiere decir claro, no quiere decir, de hecho, claro, y no quiere decir que el niño tampoco necesariamente esté accediendo al lenguaje en este orden. Eso es una cosa interesante, sí, pero bueno, pasarme el barco. Entonces, bueno, pues aquí Agustín suele utilizar no me voy a parar en esto, pero suele utilizar esta representación, que es totalmente arbitraria, o sea, se podría utilizar otra, aunque a mí me sigue pareciendo que es muy útil, para representar esa parte, lo que llamamos el aparato o sistema propiamente dicho, porque ya los elementos ideales o abstractos, esos son los que componen el sistema, incluidas las relaciones. Entonces, bueno, pues la tarea del gramático, en principio, pues consiste en descubrir cuáles son esos elementos ideales o abstractos. En principio digo porque a mí me parece que el gramático tendría que ir bastante más allá que esto, pero de primero podríamos decir así, que consiste en descubrir estos elementos ideales o abstractos, no distingo, que en algún sentido se puede decir que son intemporales, aunque solo sea en razón de que en lo que dure una frase han de ser los mismos. De otro modo el sentido de frase no se puede dar. Otra cuestión es que en el tiempo de la historia, que no es el tiempo en que se habla, en el tiempo de la historia se compruebe que hay transformaciones. Entonces, bueno, la tarea del gramático es simplemente descubrir lo que el hablante o los hablantes, esos elementos gramaticales o esos elementos ideales que el hablante ya conoce, sin saber que lo sabe, pero que ya los conoce. Claro, aparte, en el caso de, y colocamos aquí, pues aquí, espera, bueno, una cosa interesante también de lo de Agustín es que no se ha limitado a algo así como hacer mera gramática del español oficial o de una lengua en particular, sino que se ha tratado de ver, digamos, los elementos ideales o abstractos que son comunes a cualesquiera lenguas, que sean comunes a cualesquiera lenguas. Porque es una cosa muy sorprendente, pero es que hay elementos que son comunes, y eso tiene mucho interés, entre otras cosas también porque puede servir un poco como vía para empezar a
especular, mucho más no me atrevo a decir, pero especular, ¿no? ¿Qué cosas puede haber ahí que sean del orden de un lenguaje que ya no es meramente humano? Porque hasta ahora, claro, estamos dando por sentado que hablamos, cuando hablamos de lenguaje estamos hablando de una facultad que es exclusivamente humana, pero eso tiene sus problemas también, y quizás si luego más adelante hay tiempo, pues lo introduzco un poco. Entonces, bueno, pues aquí negación, por ejemplo, negación, interrogativos, índices de modalidad de frase, estarían aquí, en aquí dentro. Aquí que más estaban los cuantificadores, de muchos tipos, definidos y indefinidos, los demostrativos de punto, o que se llaman de persona, y de campo, aquí, ahí, bueno, nosotros. Sí, lo ponemos así porque está ahí en la base, pero aparte de eso están los índices sintácticos. Índices sintácticos, exacto. Índices sintácticos. Eso es. Aquí estaría como otro de los subsistemas del sistema o aparato, los fonemas. Así, fonemas. Y claro, luego estaba aquello de que como no hay 2 sin 3, pues Agustín se daba cuenta de la necesidad de tener que introducir en el estudio una tercera instancia, podemos decir, ¿no? Que sería la de la relación entre esto y esto, o mejor dicho, relación tanto no se puede decir porque relaciones son una noción ya del orden del aparato, de los elementos del aparato. Relación es del orden de lo ideal, sino podríamos decir la realización, ¿no?, de los elementos ideales en la sucesión. Y esto es lo que una especie de instancia intermedia, se estudió en el segundo libro, ¿no?, en el lenguaje, del aparato, de la producción y de la organización. Instancia organizativa. Bueno. Vale. Hasta este punto me gustaría seguir un poco, pero hasta este punto yo me quedo contento simplemente con haber conseguido, si es que lo he conseguido, que no lo tengo nada claro, aclarar un poco esto de qué quiere decir abstracto o ideal, o qué es lo específico de lo lingüístico, lo que permite reconocer que había lenguaje, o que eso era lenguaje, que es la condición precisamente ideal, o sea, de que lo que no es lo mismo se reconozca como lo mismo. Vale, eso le falta poner una máquina funcional que no se puede funcionar todavía. ¿Cómo funciona? Le falta esa habilidad que sabe negación del tiempo, ya sabe negación instantánea. Es que no te digo bien, perdón. La instantánea te falta, digo, para poner a funcionar la máquina. Si no pones a funcionar una máquina, difícilmente vas a poder entrar lo que quieres que poner a funcionar. Sí, a eso me refiero con de instancia organización. El juego entre los seres ideales y los tramos, entre los elementos del aparato y los tramos de la producción. Esa relación que es el tercero, si lo conocéis, es un juego entre, digamos, por decirlo, la bestia. Eso es de la instancia de la organización, adelante. Entre la eternidad y el tiempo. Entre lo eterno. Sí, pero estás hablando de la instancia de la organización, ¿no? La intermedia. Sí, pero hay que explicitar mejor este dibujo, Ya. Tiene una estructura también geométrica, pero se debe jugar con los ruidos, ¿no? Los juegos donde se montan las relaciones preparadas para la producción y implicadas desde la producción. Sí. El juego ya hay. Sí. Bueno, no me quiero parar tanto ahora en esto porque me gustaría dar cuenta de esto, de esta máquina de funcionamiento, pero un poco recordando otro lado, que es la parte pragmática. O sea,
acto de tratar de ver o de reconocer lo más inmediato con que nos encontramos a la hora de pensar sobre lo lingüístico. Pues otras dos condiciones que parecen inmediatas son, primero, que los hablantes no saben cómo lo hacen. Ellos no se puede decir que sean conscientes de cómo funciona esto, pero está claro que lo saben, ¿no? puesto que lo hacen, entonces, pero no es consciente. No puede serlo. Bueno, claro. Por supuesto no puede serlo, pero aquí hay dos cuestiones. Hay una razón técnica por la que no puede serlo. O sea, porque uno no puede ser consciente de lo que hace al tiempo que lo hace. O sea, en el momento que la acción es la toma de conciencia de lo que hace, se rompe el mecanismo, ¿no? De la misma manera, pues bueno, como uno puede tocar el piano consciente de lo que está haciendo. Hay un proceso de aprendizaje, de práctica, de error, tal, ¿no? Pero en el momento ya de tocar, uno no está haciendo el acto de conciencia de saber qué está haciendo, ¿no? Tiene que haber olvidado. Sí. Bueno, esto por cierto también es una de las cosas, me parece, que ayudaban a darse cuenta no solo de que la gramática no es una ciencia, sino de por qué no podía ser una ciencia. Esto Hegel ya lo reconocía bastante bien cuando dice que claro, que lo peculiar de la lógica, habla de lógica en un momento, que lo peculiar de la lógica, o lo singular de la lógica, entendía como el estudio lógica, el estudio dedicado al estudio de la materia lógica. Lo peculiar de ese estudio llamado lógica es que el objeto que estudia se supone que es el mismo que lo estudia. Esto ya obliga a que, obviamente, esto obliga a que la gramática, o desde luego la lógica es entendida, no puede ser una ciencia. Por aquello de que si entendemos por ciencia algo que estudia un objeto que se da por sentado que está ahí dado con independencia del lenguaje que trata de ello. En ese sentido, Agustín las llamaba todas ciencias de la realidad, claro, o sea, toda aquella, pero al final, bueno, pues las ciencias vienen a ser eso, ¿no? La ciencia no tiene en cuenta, ¿no?, el lenguaje que estudia el objeto. Y en este caso, pues es que resulta que el lenguaje que estudia el objeto es todo el objeto. Entonces, en ese sentido se puede decir, ¿no?, que no es una ciencia. Y además que no debe pretender serlo, ¿no? Porque porque gran parte de los errores que se cometen en gramática y sobre todo en la lingüística, que es una de las formas más habituales, no totalmente, pero una de las formas más habituales de reducir el lenguaje en una cosa real, por tanto, del tipo a las que estudian las ciencias de la realidad, pues es justamente esto, es tratarla como una cosa que está ahí dada afuera independientemente del propio aula. Bien, lo otro que me parece que es bastante inmediato es esto de que uno habla sin saber qué hace. Entonces, me parece que uno de los principales errores que se dan en la literatura científica y filosófica en general, a la hora de, cada vez que se hace de alguna forma mención a lo lingüístico, a las cuestiones lingüísticas, aparte de este uso absolutamente equívoco de la noción al que me he referido, uno de los errores fundamentales es que se habla como dando por sentado que se sabe qué se está haciendo cuando se habla. Claro, si lo das por sentado ya no hay pregunta posible, ya no hay nada que investigar. Pues aquí de repente ponerse a estudiar esto quería decir de primera reconocer, ¿no? O sea, de primera hacerse la pregunta, pero hacérsela de verdad, no por mero método, no aquí de las dudas metódicas, ¿no? Que es como, bueno, dudo sin dudar de verdad, pero tengo que aplicar el método, entonces dudo por... No, dudar de verdad, ¿no? ¿Qué hace eso de hablar? ¿Qué hace? Eso hay que preguntárselo de verdad para poder empezar a investigar. Y por general, pues se da por sabido. Se da por sabido que eso es hablar, se sabe lo que es y se sabe por tanto lo que hace. Hay una
siempre potencia de saberlo, Sí, sí. queriendo saberlo. Sí, dices que lo de darlo por sabido al final es una... Sí. O sea, transformativa es la manifestación de su el vocabulario. Por cierto, es una habilidad, claro, aquí en la punta abierta, aquí no estaría el vocabulario. Esto no lo he mencionado, pero claro, es muy importante. O sea, digamos, una de las principales gracias que tenía justamente el estudio de la gramática común era el descubrimiento de que efectivamente hay elementos gramaticales que son comunes a cualquiera lenguas, pero que lo que no es común a todas las lenguas es el vocabulario. Lo que no es común a todas las lenguas es el vocabulario. Aunque yo aquí me he dado cuenta de algo que a Agustín no lo ha planteado nunca así, hasta donde yo sé, o muy tangencialmente en el artículo este de Apuntes para una historia de la traducción, que es que, claro, esto empieza a ser cada vez más difícil verlo, el darse cuenta que no hay vocabulario común, precisamente porque las lenguas actuales, las actuales lenguas, se toma, digamos, la traducción, el hecho de que se traduzcan unas a otras, se toma como confirmación de que efectivamente tenían el mismo vocabulario o lo bastante equivalente, ¿no? Lo que pasa es que sucede al revés, es la propia traducción, el propio acto de traducción, lo que va haciéndolas equivalentes las unas a las otras, ¿no? Homogéneas. Entonces, claro, y en este fenómeno que vivimos del mercado de la traducción interlenguas a velocidad poco menos que lumínica, ¿no? Ahora ya tenemos hasta robots que sobre la marcha te van doblando, ¿no? Pues el hecho de estar constantemente traduciendo y traduciendo además de esa manera como tan despreocupada, ¿no? Claro, haciendo efectivamente que se vaya pudiendo realizar de otra forma un viejo sueño, imposible por otro lado, pero un viejo sueño que es aquel de que el vocabulario sea el mismo para todos, ¿no? O que las ideas sean las mismas. Eso es que las estrellas se cierran por aquí. Cosa que de todas formas no puede suceder por otras razones que tienen que ver con las que quiero plantear ahora, aunque no se me da tiempo. Tiene que ver con el hecho de que es que, claro, las palabras son un significado, o mejor dicho, las frases, los miembros activos de la frase que está propiamente haciendo lo que sea que haga, decir, preguntar, lo que sea, esos términos con significado, o semánticos, o elementos del léxico, en cuanto están en el miembro activo, no tienen propiamente significados, sino que están reducidos o subordinados al uso, al sentido que en situación, al uso, al sentido en que en situación sirven esas frases. Y eso es lo que explica, entre otras cosas, pues que claro, los significados pues, son móviles, ¿no? Pero bueno, en principio parece que sí que se ha conseguido hasta cierto punto, al menos creer algo así como que claro, que el vocabulario es común a todas las lenguas y por lo tanto está un paso más cerca de esa idea de la realidad común, ¿no? De que la realidad es la que es, que está ahí, ¿no? Y pasen cosas como ¿cómo se dice esto en tu lengua? Como si el mero indicador, sin poner la idea o el semantema que aclare a qué está señalando, pudiera servir para decirle a otro que habla otra lengua, ¿no? Exactamente de qué se está hablando. O sea, parece que hay una sustancia que es común, tercera, ¿no? Que luego el hecho de cómo se diga, pues es... Pero poco a poco se va acercando cada vez más a eso, por efecto de la propia traducción. Por efecto de la propia traducción. Si fuera el caso, que no puede ser, si fuera el caso, primero, pues lo de común, sino lo contrario de común, lo más incomún, lo más particular, sería, no habría gramática, no habría gramática, no habría contradicción marcha, no habría negación, si el vocabulario fuera cerrado. Sí, claro, es otra aplicación grave que tiene. Decir y lo dicho no habría separación y unión, a ver, seguro, entre el decir y lo dicho. El hecho que estás diciendo y lo que dices es el juego. Que si salía acabado, ya está todo dicho en este mundo. Todo lo que se puede decir está dicho. Sí, está dicho. Es una flexibilidad de la máquina, ideal para la actividad que descubre. Y entonces hay gente grande. Y eso es la gente grande. Ya no hay más que reconocer. O sea, no hay necesidad de hablar, no hay necesidad de acción verbal, porque digamos que la acción verbal será mero reconocimiento, ¿no?, de lo que ya está dicho ahí en el campo, en práctica. Al final, un poco esto es lo que está también en el fondo de
estas ideas, ¿no?, que se tienen de es que la realidad confirma, ¿no?, o los hechos confirman, como si la realidad hablase, ¿no?, si ella misma habla, y además en la lengua idiomática de cada cual es la que dice, ¿no? Bueno, bien, no, pero siguiendo por esto lo inmediato y tratando de hacernos un poco cargo o de reconocer esto de que no sabemos qué hacemos, otra forma que se tenía de decir esto es precisamente aquella de lo que habla no es nada de lo que se habla. Lo que habla no es nada de lo que se habla. O sea, necesariamente no podemos saber qué es lo que hacemos. Porque decirlo, o sea, en cuanto uno trata de decir qué es lo que está haciendo al decir, en ese momento ya hay otra acción viva de decir que esa no está siendo objetivada, no está siendo reducida a costa de la que se habla, ¿no? O sea, lo que dice, o lo que pregunta, o lo que ordena, manda, eso no puede ser nunca ninguna de las cosas acerca de las que, ¿no? Esto a veces, yo al menos con los chavales de bachillerato, me ha ayudado a usarles la metáfora que tienen también sus problemas, pero bueno, lo que ve, el órgano de la visión, lo que ve, desde luego no es nada de lo que se vea. Los ojos no son el órgano de la visión, puesto que los ojos los ves, ¿no? Entonces lo que ve no es. Bien, pues en una frase de decir, esto que solemos entender por miembro activo de la predicación, o ergon, o rema, ¿no?, el miembro que propiamente está atendiendo no solamente a las frases de decir. Por supuesto, esto luego es extensible a cualesquiera otras modalidades, pero el miembro activo de frase, el miembro que propiamente dice algo, ¿no?, ese, mientras lo está diciendo, mientras está haciendo lo que está haciendo, pues no es nada acerca de lo que se esté hablando. Es una imposibilidad que se da, pero es una imposibilidad justamente que nos lleva a darnos cuenta de que el mundo en el que se habla, o el mundo de lo que habla, si quieres, no es el mundo de lo que se habla. Hay una separación. Porque cualquier cosa que ya digas qué es, ¿no?, eso va a estar hecho en el orden del mundo en el que se está diciendo, en el que se está hablando. Esta fórmula me parece que se puede desglosar de muchas maneras, ¿no? Por lo pronto, esto de que quien habla no es tampoco nadie de quien se habla. Esta es una formulación muy terrible, porque me parece que lleva a poder empezar a pensar esta cuestión de lo lingüístico ya superando algunos prejuicios que hay en torno a la noción como humana, humanista de lo lingüístico. Lo que habla no puede ser nada de lo que se habla. Si yo digo que el que habla es Joan der Sande, eso va en una tercera persona, eso es algo de lo que se está hablando, pero el que habla no puede ser ese. De quien se habla siempre está una tercera, pertenece a un mundo que es otro. Es el mundo de las terceras personas gramaticales que decimos. Que son las dos personas, que son las cosas, sí. Claro, esto visto desde el punto de vista de los agentes, ¿no?, que se dice a veces en pragmática, los agentes del habla, que a veces coinciden, no siempre, con las personas gramaticales, pero en principio se pueden tomar como más o menos equivalentes. Pero lo mismo se puede decir al respecto de las frases mismas. O sea, no es tanto que lo diga yo, es que lo que lo dice es la frase, ¿no? Es la frase en tanto que activa, en tanto que diciendo lo que dice, o sea, no por cita, mención o denominación reducida ya a un nombre de sí misma, que luego se lo pasan los estudios de lógica, que las frases en lógica no se suelen estudiar en tanto que activas, en tanto que haciendo lo que hacen, sino en tanto que ya reducidas a un nombre de sí mismas. Entonces, esto es otro caso donde se ve muy claro, lo que habla, lo que dice algo. Perdona que te interrumpa, pero en 5 minutos, porque cerramos a mí. Perfecto, me salvas. Pero lo hice a las 4, ¿verdad? Sí, a las 4. Bueno, entonces, eso, ya está, me queda.
a la hora de preguntarse qué es lo que dice, ¿no? ¿Qué es la acción verbal? Ahí vemos que la acción verbal es una cosa que no puede estar nunca dentro de la realidad. Es decir, dentro del orden de las cosas de las que se habla o que se dice que son. No puede estar nunca dentro. En todo caso, sí, lo está constituyendo en la medida que diciendo, pero la acción verbal, la acción de decir, las distintas acciones verbales, están necesariamente separadas. No hay más tiempo, y aparte estamos todos muy cansados, no hay más tiempo para desarrollar esto, pero a mí me parece que entender y darte cuenta de, digamos, la profunda razón que hay de ello, a mí me parece algo absolutamente, no solo muy revelador, sino muy liberador, y por primera vez una buena vía, un buen camino para empezar a estudiar esto del lingüístico y a darse cuenta de lo que nos jugamos aquí en esto de pensar qué se está haciendo al hablar, ¿no? Parecía que era una cosa, bueno, pues simplemente para unos viejos gramáticos que están ahí haciendo polvo pero aquí hay algo, me parece que sí que... Puede decir que los científicos también, filólogos, esos que hablan antes, y que estudian que están hablando bastante de ellos, los científicos, por necesidad, solamente estarían negándose a estudiar la gramática. También estarían, porque muchas veces cuando ya somos honestos, como los hay formulados en filosofía, en ciencia, y el descubrimiento, son descubrimientos que son descubrimientos racionales. ¿Vale? Que no puede ser pequeñas. Claro, porque lo meten dentro de la realidad inmediatamente. Dan por cierto que el que habla son la gente, son las personas, y son las personas particulares. Y la ciencia, esos científicos, le devolvieran lo que es el pueblo, que es descubrir eso que habla y que no es de nadie. Eso que fuera ese descubrimiento que se diría sin patio. Ese descubrimiento es un descubrimiento sin fin, no termina. Algo por cierto. Algo. Sí, Moisés no entra al paraíso. Sí, pero lo que a veces parece con que hay atisbos que fuera lo que están descubriendo, pero los físicos que están descubriendo. Y luego ellos están haciendo gramática los tíos, pero no saben. Y eso es un pecado. Deberían saber qué están haciendo. ¿Cómo pones en relación con la frase que ha dicho? 5 minutos. Quería haber puesto un de frases para definir verbales y los temas y tal,